bueno, que los patitos estamos con ocasión de este libro, que es el del centenario de la abolición de los fueros vascongados, 1876-1976, de índice documental de Don Mateo Benigno de Moraza y Ruiz de Garibay, su gran defensor. Por Manuel Laborde. Es un libro de 1976 y que es muy diferente a los que he comentado en el canal, porque es un libro que es una referencia a cajas y a los legajos de una serie histórica del archivo que había en ese momento de 1976 referido a este centenario de la abolición de los fueros vascongados. Sería largo y prolijo establecer la relación con la historia referido a esos momentos en donde en el siglo XIX, partero del nacionalismo español tan doloroso para las nacionalidades, especialmente el tema de la vasca, con la situación de los fueros, que tiene bastantes decretos a comienzos del siglo XIX. Y luego tenemos el asunto de la guerra carlista en 1833, 1839, 1840, el abrazo de Vergara y la ley habilitoria, porque establece la ratificación de los fueros bajo la unidad constitucional de la monarquía, lo cual es un limitante bastante gravoso a lo que supone la foralidad, estableciendo un paréntesis de llamado neoforalismo, que es trato de manera diferente, porque en teoría debía adaptarse la realidad foral, pero desde la exteriorialidad, es decir, del exterior, desde el ámbito de Madrid, que querían actualizarnos a nosotros los fueros, es decir, que querían modificar, por ejemplo, la Constitución francesa desde el País Vasco español, lo cual ciertamente es como que Madrid modifique la Constitución portuguesa, porque hay que adaptarla a las normativas europeas. Evidentemente, si hay que adaptar la Constitución portuguesa, lo querrán hacer los portugueses. Eso, evidentemente, establecía la idea de que para la modernidad había que adaptar la foralidad a los cánones europeos del siglo XIX, lo cual evidentemente se hacía desde el pensamiento jacobino centralista unitario del ámbito de Madrid, con la constitución afrancesada centralista jacobina de la Pepa de 1812, antiforal y antiespañola, como dice el amigo Ullate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo, y que evidentemente lleva a el representante del señor Vizcaya en la Constitución de Bayona, en las Cortes Constituyentes de Bayona, en 1808, en donde Juanjo Yandiola le dijo a todo un emperador Napoleón que chévere que ustedes, los españoles, tengan una constitución. Nosotros tenemos la foralidad desde hace bastante tiempo, ¿no? Por tanto, ese periodo en donde era como, sí, bueno, ya, si eso, ya nosotros nos vamos a actualizar la Constitución, pero bueno, a nuestro ritmo y esas cosas, y las juntas generales y la diputación, y por tanto durante ese tiempo hubo una maximización de la capacitación, sobre todo teniendo en cuenta de que nadie quería una reposición de la guerra, cosa que se dio en el maestrazgo en los años 40, pero que luego vendría una multiplicidad de conflictos. Tema religioso, que eso permea en la carlistada, tema dinástico también, del tema de la Revolución Gloriosa, 1868-1869, la partida de Isabel II, que prefigura en principio una constitución republicana, pero Prim, uno de los factotums de la revuelta, piensa que la forma española tradicional es la monarquía y por lo tanto hace un casting del ámbito monárquico. Hay la derivada respecto de Francia con Alemania. Bueno, todavía no la Alemania. Alemania se creará en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, a la derrota de la guerra franco-prusiana, que fue como una muletilla, un capote, en donde un telegrama en donde aparentemente iban a instaurar la dinastía de los Hohenzollern, la parte más bávara serían los Hohenzollern-Silmaringen, pero la otra es, a diferencia de la parte sur, que es católica, la parte norte es protestante. Bueno, da igual, el asunto es que iban a establecer una dinastía en la España peninsular. Por tanto, los franceses dicen, mon Dieu, van a utilizar la misma técnica que nosotros hacemos
con los pactos de familia, pero contra nosotros. ¡Sacre bleu! ¿Cómo puede ser? Y por tanto, ahí se metieron en la guerra franco-prusiana precisamente con la excusa de España. Y está la Comuna de París, después de la derrota y todo aquello, Napoleón III, que tiene la derivada también de la pérdida de los estados papales. 1000 años de estados papales para acabar reducidos a la ciudad del Vaticano cuando se firmen los pactos de Letrán. Pero evidentemente la historia de Europa tiene estas vicisitudes y estas vertientes. En los años 60, en la España peninsular, tenemos esa situación de, bueno, hay una guerra en Marruecos, el señor Vizcaya a darles un dinerito, porque, bueno, y una partida de gente, pero graciosamente, no porque estemos obligados a ellos. Por tanto, en ese año 1868-69 está el asunto de la posible república con, al final, Amadeo de Saboya. El día antes de la llegada de Amadeo de Saboya, Amadeo de España, Amadeo I de España, será asesinado Prim en la calle del Turco. Está el asunto de Cuba, con la guerra, que también se inicia por aquellos tiempos. Está el tema de la situación de la tercera guerra carlista. Para los vascos será segunda, porque no nos apuntamos a la del maestrazgo. Por tanto, hay una profunda dificultad que culminará con la desaparición formal de los fueros. Tenemos un vídeo, creo recordar, de lo sucedido en el pronunciamiento de Sagunto en 1874, después de que la República Federal descarrilara, duró un año. Luego vendrá la República Unitaria en 1874, el pronunciamiento de Sagunto, de Martínez Campos, y en 1875 tendremos ya el discurso de Somorrostro por parte de Alfonso XII, que también venía del discurso de los persas, la carta de los persas, del manifiesto de Sandhurst, la escuela militar. A poco que uno profundice, el siglo XIX es muy rico, pero evidentemente es trágico para la historiografía del Estado español. Y por lo tanto, en ese momento en donde acaban de decidir que esa rémora del pasado, esa dificultad para la unidad de España, que es los fueros, va a ser eliminado legalmente con esa disposición abolitoria de 1876. Benigno Moraza era diputado por Álava, uno de esos que salió a defender y que allí en el Congreso de los Diputados algo muy bueno se muere esta noche. Lo sabía Cánovas, lo sabía perfectamente, pero parecía que era lo que había que hacer cara a la galería, cara a la disposición del poder, de la institucionalidad, porque los carlistas una vez más habían tomado por montera los fueros vascongados y al final acabaron destruyéndolos de mala manera. Otra cosa es el hecho de que después tenemos la firma del decreto del 28 de febrero de 1878 con la constitución del concierto económico, que tendrá un desarrollo y próximamente dentro de 3-4 años tendremos que empezar el 150 aniversario de tan egregia figura para el sistema financiero y monetario para los vascos, herencia de la foralidad, cosa que me lleva a reconocer que en ningún momento, ni en los tiempos más oscuros, ha habido una pérdida foral auténtica, sino siempre ha habido una resistencia, un hilo de foralidad, incluso en esos momentos más difíciles, de continuidad durante 1000 años de foralidad en el señorío de Vizcaya. Por tanto, agradecido a todos aquellos que lucharon, aquellas generaciones que permanecieron fieles al autogobierno, fieles a la capacitación. Este libro no va de eso, pero sí va de historias en legajos archivadas, relacionadas tangencialmente con la foralidad y con el sistema tradicional histórico del país. Evidentemente, un archivo viene consignado respecto de cuál es la caja, cuál es el legajo, cómo se establece ese sistema de guarda de esta memoria respecto de esos materiales originales
que son los que dan carta de naturaleza respecto de las actitudes personales, los nombramientos, las declaraciones, las certificaciones, que evidentemente van jalonando los diversos asuntos que van presentándose en lo que es el libro. En primer término, hay una introducción respecto de la biografía de Mateo Benigno Moraza, que fue decisivo en ese debate a la hora de exponer nuestra verdad, y especialmente Álava, tan importante posteriormente, y está firmada el 31 de marzo de 1976, un tiempo bastante relevante cuando estaba también en dificultades un siglo después respecto de si tras la muerte de Franco iba a poder escribirse la Ikurriña, si el euskera iba a poder ser hablado libremente, si iba a volver el concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa, que fue eliminado para estos dos territorios después de la conquista a sangre y fuego, el discurso de la Leza, la toma de Bilbao y su advenimiento como alcalde franquista de la villa. Evidentemente hay muchos elementos que prefiguraban lo que luego, por ejemplo, acabó siendo la negociación a través de la disposición adicional primera, derogatoria segunda y transitoria cuarta, tan relevantes en el ámbito de la Constitución española, que no satisfizo a los vascos, suponiendo un 30,4% de voto favorable del censo. Digo esto porque algunos dirán que, dado que hubo una mayoría de abstencionistas en el referéndum del Estatuto Vasco cuando se hizo en el año 33, 15 días antes de las elecciones generales, y hubo una abstención importante en Araba, a pesar de que 4-1, en 4-1 votos, 4 que sí, 1 que no, dijeron claramente cuál era su posición, pero hubo una abstención importante, y eso se vino a decir en el año 34 y 35 por las derechas españolistas, que era un no claro de Álava a la estatalidad vasca en forma de estatuto de autonomía. Siguiendo ese esquema, Euskadi dijo no a la Constitución española porque un 70% prácticamente, una mayoría importante de votantes, no dijo sí taxativamente respecto del censo. Y una mayoría absoluta de votantes en la Constitución española de 1978, como había pasado respecto del Estatuto Vasco en el territorio histórico de Araba, se abstuvo de participar en aquella votación. Por lo tanto, lo que valga para uno, vale para el otro. Y si tomamos en cuenta de que el porcentaje de participantes en un 75-25 aproximadamente de los votos contabilizados en el referéndum de la Constitución española, entonces el Estatuto Vasco fue adoptado por práctica unanimidad de los territorios vascos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa en 1933. Y después de la negociación de la Constitución tenemos el Estatuto de Gernika y tenemos la negociación del concierto económico en 1980, para establecer el marco general que se completará luego con el 1983 la Ley de Territorios Históricos. Lo mismo que en la foralidad tradicional, en el ámbito de Vizcaya, tenemos la ley vieja en el siglo XV, tenemos luego la ley nueva en el siglo XVI y el pacto de 1630 de las iglesias, de las antiiglesias, y las villas, el pacto de Concordia, que cerrará el modelo foral tradicional, por lo menos en el señor Vizcaya, que será importante para el resto de hermanos forales. Y evidentemente era la traslación, el centenario, si no neveto e ben trovado, si no nevero e ben trovato, si no es verdad, está bien cogido, en donde evidentemente tenemos aquí el marco de referencia del índice, que a ver si lo encuentro, que estaba por aquí, porque aquí hay un índice de las personas, la bibliografía, y creo que me he pasado, aquí está el índice. Aquí está, los capítulos. Hay un primer capítulo de memoria para los manuscritos de la historia de Álava, la caja número 1, legajos del 1 al 13. Luego hay un capítulo segundo de manuscritos para la historia de Guipúzcoa, caja número 1, legajos número 14 al 20. El capítulo 3 habla de los manuscritos para la historia de Vizcaya, caja número 1, legajos del 21 al 29. Capítulo 4, manuscritos para la historia de las provincias vascongadas, caja número 1, legajos número 30 al 50.
En capítulo número 5 encontramos ya documentación histórica de la provincia de Álava, caja número 2, legajos al número 52 al 79. Capítulo 6, impresos y papeles sobre los fueros, referidos a los años 1835, 1875, 1877, cajas números 2 y 3, ligajos números 80 a 96 y 97 a 102. Capítulo 7, encontramos las cartas y otros papeles sobre la cuestión de los fueros, 1896, 73, 76 y 1877, cajas números 3 y 4, legajos números 103 y 109. Y 110 a 128. Y luego encontramos capítulo 8, manuscritos referentes al discurso de Moraza contra el proyecto de la ley abolitoria de los fueros vascongados, en la sesión celebrada por el Congreso de los Diputados el día 13 de julio de 1876, y noticias y antecedentes de su apoyo. Caja número 4, legajos de número 129 a 144. Tenemos un capítulo 9 referido a periódicos de las sesiones con documentos del Congreso y Senado 1873-1877, caja número 5, legajos número 145 al 155. Capítulo 10, periódicos con documentos y juicios y noticias de la prensa y su opinión sobre los fueros vascongados 1875-1895. Caja número 5, legajos número 156 a 183. Luego tenemos un segundo apartado referido a Álava específicamente. Como diputado a la vez, era algo que resultaría lógico. Capítulo 11, estudios históricos impresos, proclamas y otros papeles curiosos, 1760-1876. Caja número 5, legajos números 184 a 227. Capítulo 12, la guerra con Francia, la guerra de la Convención, 1793-1797. Estudios históricos, caja número 6, legajos número 228 a 232. Capítulo 13. Noticias diversas de índole histórica de 1841 a 1888, caja número 6, legajos números 233 al 250. Capítulo 14. Guerra civil. La guerra civil es la tercera guerra carlista, de 1873 a 1876, caja número 7, legajos número 251 y 252. Capítulo número 15. Documentación variada de la época de Don Juan Agustín de Moraza, escribano, padre del defensor de los fueros vascongados, 1753-1842. Caja número 7, legajos número 253 al 271. Capítulo 16. Documentos de Moraza, 1834-1877, 1895-1903-1904, cajas números 7 y 8, legajos números 272 a 286 y 287 a 300. Capítulo 17. Arriendos, cuentas, documentos de propiedad y otros papeles de Moraza y de su esposa Doña María Fernández de Leceta, 1835-1854, 1874, caja número 8, legajos número 301 a 316. Capítulo 18, particulares y cuentas del coronel Don Sebastián Fernández y de Moraza con Don Agustín de Yurre, 1815, 1854, 1869, caja número 9, legajos números 317 al 325. Y capítulo 19, papeles y expedientes del bufete de Don Mateo Benigno de Moraza, 1837-1874, con antecedentes desde 1720, cajas números 9 y 10, legajos números 326, 350 y 351 a 378. Es decir, prácticamente 10 cajas, 19 capítulos y casi 400 legajos incorporados en este marco de referencia que es la distribución y visión a vuelo de pájaro del contenido que uno puede encontrarse en esas 10 cajas y 400 legados aproximadamente referidos a esta narración, que no es una narración, sino es un pequeño resumen de lo que podemos ir encontrando en todo eso. Seguramente esto tiene bastante que ver para un investigador que se acerca a la figura de el señor Don Mateo Benigno de Moraza con ocasión de ese centenario, para hacer una revisión de su figura y de lo que él tenía en intereses respecto a esa defensa, ese momento puntual que saltó a la fama, que saltó a la historia, que saltó a la realidad nacional de los vascos y de las vascas a la hora de establecer su realidad de paladín, como hizo Juanjo Yandiola en 1808 con
con respecto a la convención, es decir, las Cortes Constituyentes de Bayona de 1808, y como muchos otros han tenido participación en la historia de los vascos, cosa que evidentemente es de agradecer ese acendrado patriotismo a pesar de que no fuera configurado como tal. Y evidentemente para los historiadores es un libro que tiene su interés, tiene su afectación, tiene su regulación, porque es un libro, como digo, diferente. No es un libro que sea lineal, es un libro en el que está estructurado con las áreas de investigación respecto de esos legajos y la clasificación establecida, que igual en la época actual a los investigadores de ahora les resultará prehistórico, tal vez, pero ahora como se hacían entonces, hace prácticamente 50 años, 48 exactamente, y que evidentemente eso significa que hay que ponerse en situación en aquel momento y aquel lugar, y que ayuda a toda persona que pueda mirarlo, lo que es aquí está establecido. Evidentemente, vuelvo a decir, habría que saber dónde están estas cajas en este momento, si ha habido modificación respecto de su estructuración, contenido, si ha sido ampliado, trasladado, reevaluado, recodificado, reclasificado, y por tanto habría que hacer una actualización, pero sirve el libro como referencia para cómo hacer una investigación de otra manera, diferente del libro sobre el marco de pensamiento regionalista que está referenciado en un vídeo de este canal de Bernardo Colsa, referido al debate territorial cántabro en el siglo XIX, a pesar de que hace un estudio respecto de la realidad histórica de Cantabria desde tiempos de los reyes católicos. Pero eso es un primer término de unas 150 páginas, más o menos, que luego viene con artículos que salen de la prensa. No es esto, no son legajos, sino transcripciones referido a lo que pensaban en aquellos tiempos, a lo que era una posible autonomía de Cantabria. En este caso nos encontramos con un defensor de la realidad foral del País Vasco, desde Araba, desde ser un diputado a Cortes, y que tiene un interés específico que se simboliza en ese discurso, pero que tiene un bagaje documental, que tiene un bagaje archivístico, que está consignado en este libro, que es del Batzoki de Algorta, de la biblioteca del Batzoki de Algorta, y que evidentemente voy a devolverlo para su consigna en la sala de juntas del Batzoki de Algorta a la mayor brevedad. Por tanto, es que ricasco, queridos patitos, agur berobat, beti bien.